Cuando somos niños, generalmente ignoramos el valor de la educación, pero cuando vamos creciendo, la vida nos demuestra que la educación puede cambiar a las personas, ayudarlas a ser libres y tener pensamiento crítico. Después de mucha búsqueda, descubrí que las personalidades que cambiaron el mundo lo hicieron gracias a la educación. La educación los condujo al conocimiento. La historia de la evolución y el conocimiento es amplia y atestigua que el mundo inspira al hombre y que el hombre transforma su mundo. La educación es nuestro pasaporte para el futuro. Los niños y adolescentes tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. La educación es el camino para construir tu futuro. Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Proyecto Educativo, un espacio del Instituto Carlos Saavedra Lamas. El tema de hoy es un tema muy difícil, vamos a hablar de violencia. ¿Es la sociedad cada vez más violenta? Ese es el tema de esta noche. Te invito a que veamos el primer video. ¿Es la sociedad cada vez más violenta? No hace falta ser un agudo analista para percibir el clima de creciente conflictividad social que atraviesa la Argentina, con hechos de violencia cada vez más virulentos y frecuentes. El sociólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Carlos de Ángelis, señala que se ha perdido la capacidad de tolerar. No se soportan las diferencias. Se ve mucho en la televisión, en cualquier diálogo cotidiano, desde la opinión de un baile hasta un intercambio entre ministros. Vamos aprendiendo lentamente a que cualquier situación se soluciona de manera violenta, afirma el especialista. La escuela no está ajena a esta problemática, ya que los casos de acoso escolar crecen exponencialmente. Bullying es una palabra inglesa que significa intimidación. Desgraciadamente esta palabra está de moda, debido a los innumerables casos de persecución y de agresiones que se están detectando en las escuelas y que llevan a muchos estudiantes a vivir situaciones verdaderamente aterradoras. El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren sin motivación evidente o adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros. La persona que ejerce el bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro, a través de constantes amenazas, insultos, agresiones, y así tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años. La víctima sufre callada en la mayoría de los casos. El maltrato intimidatorio le hace sentir dolor, angustia y miedo, hasta tal punto que en algunos casos puede llevarle a consecuencias devastadoras. Si bien sucede en todas las escuelas del mundo, en la Argentina, las estadísticas más recientes causan especial inquietud, no solo porque es el país de la región con mayor cantidad de casos, sino porque además se calcula que 1 de cada 4 chicos tiene miedo de ir a clase. Así era al menos en 2011, cuando se realizaron los últimos estudios serios y pormenorizados a nivel local. Y aunque no hay datos actualizados, los psicólogos y especialistas en el tema estiman que la problemática creció exponencialmente. Escuela, familia y comunidad deben llevar adelante un trabajo comprometido para disminuir esta problemática que cada vez
afecta a más niños y adolescentes en la República Argentina. Y después de ver el informe es momento de presentar a la invitada de esta noche. Hoy en Proyecto Educativo nos acompaña la licenciada Carolina Kotaimich. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Bueno, esta noche vamos a hablar de violencia. ¿Es la sociedad actual cada vez más violenta? Y sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Carolina? ¿Por qué crees que sucede esto? Y son variados los factores, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad donde la oferta ha crecido mucho, la frustración es creciente también. Existe como muy poca educación emocional hacia la tolerancia a la frustración de las personas, de los niños principalmente, y por lo tanto de las personas adultas. Y la sociedad está ofreciendo cada vez más estímulos negativos al respecto. Y se viene banalizando la violencia. Bueno, ni hablar también de lo que todos conocemos de las maneras poco apropiadas de regularizar la violencia, pero sobre todo de la no educación en la paz. ¿Y eso parte de dónde? ¿Parte de la familia? Totalmente. Parte de la familia, de la comunidad, de los medios. Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Nosotros prendemos el televisor y es todo noticias que tienen que ver con la violencia. Sí, no solamente las noticias. ¿Eso influye también? Claro, totalmente. O sea, hoy en día, si vos te fijas cuántas horas pasa un niño o un adulto y un adolescente frente a la pantalla del televisor, de la PlayStation, o sea, porque no son solamente las noticias. O sea, son las noticias, son las películas, son inclusive los dibujitos animados. Y toda esa violencia que los chicos van absorbiendo, ¿eso va dañando la psiquis? ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, juegos tan violentos que tienen los chicos. Y va impactando de algún modo como un ejemplo a seguir, depende de la edad en la que esté un niño, ¿cierto? O sea, pero va impactando como un ejemplo a seguir. Y también en una sociedad donde desde la posmodernidad existe esto de la inmediatez, ¿no? O sea, todo tiene que ser ya, todo tiene que ser rápido. De hecho, la estética del videojuego, si vos te fijas como hoy en día están planteadas las películas, los dibujitos animados, o sea, esto que ya no da tiempo a la reflexión, a pensar si esto que está pasando frente a mis ojos está bien o está mal, sino que es entretenido, es visual. Todo imagen, ¿no? Todo tiene que ver con la imagen. Es impacto, es imagen y es impacto, digamos. Y velocidad. Hacer impacto y la violencia se va imprimiendo de una manera tan banal y a veces tan sutil hasta llegar a juegos o realmente a películas donde hay violencia expresa, donde hay asesinatos, o sea, pero previo a eso, violencia sutil, a la falta de respeto, a los superhéroes que resuelven todo con violencia, con armas, con piña, siendo que... Pero que los superhéroes existieron siempre, y antes ¿no había tanta violencia o sí? ¿O es que no sabíamos? Bueno, es que se ha ido, como te digo, haciendo como una suma de cosas. Los superhéroes existieron siempre, la violencia existió siempre. Sí, la violencia existió. Los mensajes violentos se van como multiplicando, ¿sí? La contención de los factores de precaución de la violencia se van banalizando también y se van minimizando. Y el acoso escolar, más conocido como bullying, ¿qué tenés para contar? ¿Por qué hay tanto bullying? ¿Por qué los chicos son tan violentos entre ellos? Sí, de hecho fuimos como dotados de ser como los primeros en Latinoamérica, donde ocupamos el primer puesto. En Latinoamérica, Argentina, somos líderes. Sí. Y somos líderes en un montón
de aspectos que incluyen a la psicopatología y la violencia doméstica. También estamos haciendo prácticamente punta en los trastornos de alimentación. O sea, tenemos una sociedad bastante compleja en ese sentido. ¿Podríamos decir que la Argentina es una sociedad violenta? Sí. Porque si la UNESCO arroja esos resultados, todo indica que... Donde se están pudiendo dar muy pocos resultados positivos con las estrategias que se van implementando. Hay estrategias que son más, ¿cómo te digo? Como más una cáscara, o sea, donde no se profundiza en obtener realmente la estrategia, ¿sí? Y bueno, y se ven los resultados de la creciente violencia, más allá de que no se puede oír lo que está pasando a nivel social, porque esto está pasando también a nivel laboral, o sea que ya no estaría el bullying, pero sería como el mobbing laboral, o sea, es una semilla que se siembra desde muy temprano, tanto para el niño, para el bully, para el niño que ejerce la violencia contra otro, como para el niño víctima, como también para el grupo, ¿sí? El bullying implica las tres partes. Implica un niño o algunos niños o adolescentes que ejercen el poder sobre otros mediante la violencia, que puede ser psicológica, que puede ser como de acoso, que puede ser llegar a ser física y puede ser sumamente grave, y víctima o víctimas, y el grupo. El grupo es un ingrediente fundamental en el grupo, por eso le llaman como una danza circular, donde en realidad todos los factores son sumamente importantes y tienen que estar presentes para que existan. No hay que confundir el bullying con una agresión. Puede irrumpir contra otro, pero no quiere decir que después no pueda hacer para atrás y reflexionar y darse cuenta de que algo no estuvo bien, ¿sí? La característica del bullying es totalmente diferente, ¿sí? Es un niño que acosa con intención de dominar, ¿sí? Que se divierte acosando a otro y que siempre va a elegir una víctima débil, que considere vulnerable, y siempre también con un público, ¿sí? Necesita también del público. El público es necesario. El público como grupo, el grupo de pares, que en este caso serían los compañeros del curso, o un grupo de ellos, que es de alguna manera también es víctima. ¿Y cuántas veces vemos por ahí en televisión los videitos que suben los chicos peleando y hay otros haciendo guerra? Bueno, es que de eso se trata. El grupo como caja de resonancia también, ¿sí? ¿Por qué un niño decide ser violento contra otro? ¿Qué lo lleva a eso? ¿Qué lleva a un niño a pegarle al compañero? Y ahí de nuevo te digo que es como muy diferente que un niño le pegue a un compañero porque tuvo un estallido de ya no supo qué hacer y después bueno, eso es una que sea aislado, pero es que a un acoso sistemático. Claro. Esa es la diferencia. Por eso, ¿qué lleva a un chico a acosar a otro permanentemente? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí es como yo te decía antes, la semilla está plantada desde la casa, desde lo que vino viviendo ese niño, ¿Quiere cómo decir se desarrolló. que ese niño es violentado en la casa también? Es que no es necesariamente, no es como tan simple. Bien. Nunca en salud mental Claro. es tan simple la fórmula, pero en realidad de alguna manera sí, ¿sí? O está viendo violencia, o está siendo víctima de alguna manera, de algún tipo de violencia. Muchas veces en los estudios sobre bullying son niños que más bien sufren algún tipo de abandono, de negligencia. De y parte tal vez de no los de padres. violencia expresa, ¿sí? Niños que a veces pueden estar vistos a la ligera como niños muy malcriados, a los que no se les ha puesto ningún límite, a los que se les ha dado todo, pero a la vez se les ha dejado en algún punto emocional, en una situación de abandono emocional, ¿sí? Y después Por el eso niño reacciona de esa forma. El niño va, digamos, acumulando, y en algún punto también el ejemplo, ¿no? Ahí usa mucho el tema del ejemplo, ya sea
de los padres fundamentalmente, pero también de la comunidad, también de los medios de comunicación. Suelen ser niños que, te digo, o sea, pueden pasar 30 horas semanales frente al tele. Claro. Como o sea, tanto. eso es responsabilidad de los padres, ¿no? Y sin filtro, ¿no? O sea, claro. Esto de no sentarse a ver qué ve, qué no ve, a qué juega. A nivel nacional se ha sancionado una ley que es la 26.892 de promoción y convivencia y el abordaje de conflictividad social en las instituciones educativas. ¿Ayuda esta reglamentación en la disminución de casos de acoso escolar? Te diría que así como por estar escrita nomás, no sé si ayuda, ayudaría que se aplicase. En lo teórico, en lo teórico está bien, claro. El problema es llevarlo a la práctica, ¿no? El problema es llevarlo a la práctica y en serio, o sea, llevarlo a la práctica en profundidad, ya que en realidad el bullying siempre se detecta tarde. Bueno, yo en consultorio veo sobre todo las consecuencias del bullying, de gente que ya es adulta, que son adultos jóvenes, que ya han perdido tal vez la capacidad de relacionarse socialmente, que tienen depresiones sostenidas, que han tenido intentos de suicidio. Ahí Las me estás hablando de son sumamente graves. De una víctima, de un niño que ha sido víctima. víctima de acoso escolar. Fue víctima. Claro. Niños, niñas, adolescentes, o sea, es muy variada la edad también. Siempre el tema y las consecuencias graves de las que yo te estoy hablando son anti-bullying sostenido. ¿Sí? Claro, sí. Tenemos una gran capacidad de resiliencia las personas y no es que va a pasar porque en una semana, en dos, en realidad en general cuando se detecta cuando ya hace mucho tiempo que viene pasando y cuando las consecuencias ya son visibles. Vamos a hacer una pequeña pausa, licenciada, y enseguida continuamos con más Proyecto Educativo. No te muevas de ahí. Vamos a una breve pausa y ya regresa Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Instituto Carlos Saavedra Lamas. Comprometidos con la excelencia educativa desde 1980. Equipo docente de primer nivel. Excelente entorno de aprendizaje y crecimiento para niños y jóvenes. Acompañando el crecimiento. Construyendo futuro. Instituto Carlos Saavedra Lamas. En Farmacia Bortolín sabemos que lo más importante es tu familia. Es por eso que te brindamos surtido, calidad y buen precio en medicamentos, para que siempre que lo necesites puedas brindarle el cuidado que se merecen. Farmacia Bortolín, Esperanza 1838, Barrio Castañino, Río Tercero.
Estamos de vuelta en Proyecto Educativo. Seguimos aquí con Proyecto Educativo segundo bloque y seguimos hablando con la licenciada Carolina Kotaimich. Seguimos hablando de violencia, licenciada. ¿Cuáles son las causas y consecuencias del bullying? Bueno, de las causas estábamos un poquito ya hablando, esto de que en general surge en edades muy tempranas, en el seno de la familia, de la comunidad, niños que no han tenido asideros reales de ejemplos positivos y se han ido tomando de la seguridad como pueden, ¿sí? Muchos de los casos tienen algo que ver con el abandono, con la negligencia, si bien también con violencia física sostenida desde el seno del hogar, y sumado a eso alguna oferta externa que abunda de violencia donde la seguridad se obtiene ejerciendo violencia sobre otro. A veces son niños maltratados psicológicamente, muchas veces, donde sus progenitores han ejercido la violencia psicológica contra ellos, se han crecido en un ámbito de inseguridad muy grande, y sumado a eso hay el contraejemplo de la violencia en la tele, el videojuego, o sea, nunca es pura y exclusivamente el ámbito educativo, siempre ha surgido antes. El ámbito educativo ofrece como un campo rico para que florezca, ¿sí? Y ahí es donde empieza a aflorar la violencia, con la presencia del grupo, con el nuevo abandono de los adultos en el punto del no ver o el no querer ver. ¿Qué puede hacer la escuela? Ver, fundamentalmente ver, fundamentalmente, y si ve, expresar que ve, o sea, no hacer como que no pasa nada y tratar de empezar a poner comprometerse, ¿no? Sí, comprometerse, frenando la violencia, conteniendo a la víctima, conteniendo al niño violento también, porque también es un niño que está siendo víctima y está actuando también víctima de esa violencia. Y en general los niños, o sea, bullying que no son contenidos a tiempo, terminan delinquiendo. Ya hablando de... Porque esos casos se van agravando cada vez más, ¿no? Claro, porque en realidad empiezan como a sostener esa violencia y a generar una personalidad, una manera de vivir, claro. Si bien todos tenemos actos agresivos y tenemos todos alguna característica y en algún momento podemos llegar a tener algún acto psicopático, pero no una característica sostenida como sí lo hacen estos niños. Un niño violento se puede recuperar con un tratamiento, con contención. Sí, con compromiso de los padres, con compromiso de los profesores, con apoyo psicológico. Me dijiste que era muy difícil identificar las edades, pero ¿hay un grupo etario en el que esté más propenso a la violencia o a ejercer violencia en la adolescencia o en la niñez? Sí, edades más. En realidad, en general, empieza entre los 4 y 5 años. Desde muy chiquito, ¿no? Muy chiquito, sí. Y donde realmente se ve, como propiamente lo conocemos, al bullying es entre los 12 y los 16 años. Ahora, no hay que desoír la violencia en un jardín de infantes, en un primer grado, o sea, sigue siendo y sigue apareciendo el bullying, como también aparece más mezclado con esto de lo que yo te hablaba de los estallidos, del niño que no puede controlar la intolerancia y la frustración y en algún momento estalla en alguna situación agresiva que no necesariamente es un acoso hacia otro padre. Un niño violento. Pero surge a partir de los 4 o 5 años. ¿Las redes sociales pueden favorecer el acoso? Sí. ¿Son otro vehículo? Hoy en día son un vehículo en el que se comunica la sociedad de niños y adolescentes que tenemos. Por lo tanto, es un vehículo tanto positivo como negativo.
Están permanentemente en las redes sociales. Y por otro lado, las redes sociales favorecen también como esto, como el poco control, tener contacto y terminar recibiendo, digamos, información inapropiada para la edad, contenidos inapropiados para la edad. Haber escuchado estos juegos que están de extrema violencia, de suicidio. Sí, la ballena azul y demás. Y bueno, o sea, todo esto que termina como filtrándose por debajo. Siempre la gran responsabilidad de los papás. Es la gran responsabilidad de los papás. Por ejemplo, acá citaste la ballena azul, es un juego que lleva 50 retos en los que tienen que ir cortándose los chicos, y cómo los papás no van a ver. Sí. Estar atentos, ¿no? Muy atentos. Porque hay como esta doble cuestión de que hay algunos temas de los que no se publica y de los que no se habla, justamente para no incitar la curiosidad en los niños, pero caemos también en el otro extremo y en el no conocer. En el no conocer. Y el quedar, porque los niños hoy en día y los adolescentes saben mucho más de tecnología, de redes sociales, de cómo manejarse. Claro, terminamos no sabiendo los papás y los chicos sí al final. Sí, entonces ahí sí hay una responsabilidad de la casa, también de la escuela, de esto de estar viendo, pero mucho de la casa, de los papis, de los padres, de poder sentarse con el niño o con el adolescente y poder filtrar los contenidos, de no tener miedo de decir, a ese juego en casa no se juega. Licenciada, ¿cómo podemos detectar que nuestro hijo está siendo víctima de bullying? Bueno, importante pregunta. En realidad, escuchándolo, ¿sí? Preguntándole, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? Mira qué básico lo que te digo, pero a veces no se hace. No preguntas de sí o no. ¿Te fue bien? No. ¿Te gustan tus compañeros? ¿Te hiciste amigo? ¿Hay alguien que no te gusta? Mirando las señales también. Los niños víctimas de bullying, y ya hablando de una víctima un poco más avanzada, empiezan a tener síntomas como insomnio o enuresis. ¿Qué es enuresis? Hacerse pis en la cama, perdón. A veces, bueno, no quieren ir a la escuela o les duele la panza. Si un niño, por ejemplo, esto pasa mucho en los niños chicos también, ¿no? No quiero ir a la escuela. Y los papás, en general, se enojan. Claro, no seas vago, vas a ir a la escuela porque es tu responsabilidad. Bueno, y entonces ahí yo les diría a fijarse, ¿no? Si el niño tiene algún moretón, si viene con la ropa desarreglada o rota, si dice que hay alguien que lo está molestando, o si no dice, porque muchas veces, o sea, hay como una sistematización en las amenazas, ¿no? Donde el niño no puede decir. Entonces, si pierde siempre las cosas, si le sacan la merienda. Después hay cada vez rasgos como más graves, ¿no? Como patológicos. El niño en un primer momento empieza sufriendo burlas, y ahí como que no quiere ir a la escuela, está molesto, puede tener estallidos de agresión en diferentes lugares, y después se va como aislando y empieza como a ponerse apático, a tener características de una depresión. Como encerrarse en su propio mundo. Claro, es una característica propia postraumática, porque es un trauma y es un trauma sostenido el que está sufriendo, y donde el niño empieza, y el adolescente, empieza a comprobar algo terrible, un aprendizaje que para la vida es terrible, que es que nadie me puede ayudar. La soledad, sentirse solo. La soledad total, porque en realidad hay alguien que lo maltrata y hay otros que callan ese maltrato, que lo presencian y que lo maltratan también de alguna manera con la presencia silenciosa, y eso es sumamente doloroso, ¿sí? La desconfianza y la inseguridad que genera el bullying es un dolor que atraviesa toda la vida, y después, o sea, o terminan en algún tratamiento
o las consecuencias son graves, son depresión, intentos de suicidio. Le deja una marca permanente para toda la vida. Para toda la vida, claro. Sí. Entonces, para retomar esto de qué mirar por parte de los papás, mirar, escuchar. Si el niño dice no quiero ir a la escuela, me está pasando algo, bueno, que no vaya un día a la escuela, 2, y averiguar, hablar con otros papás, hablar con los docentes, a ir a la escuela, no hacer, bueno, así como que no te dijo nada, o esto de, pero vos te tenés que defender, estas cosas no, porque el niño lo ponemos en una situación de mayor indefensión. No minimizar nunca las cosas. Lo empujamos a que siga donde está. Entonces, a escucharlo y a hacer algo, a hacer eco de lo que pasa. ¿Qué es, por otro lado, lo que tendrían que hacer los otros padres o los profesores? O sea, si somos padres de un niño que está presenciando la violencia, porque el niño que presencia en el grupo aprende lo mismo. Aprende que nadie me va a ayudar, aprende que o soy violento o soy violentado, o naturalizo totalmente lo que está pasando. Entonces es doloroso para todos los participantes, ¿sí? Entonces la cuestión es visibilizar, empezar a crear estrategias donde el grupo entienda qué poder tiene en el sentido de frenar la violencia, de decir esto no, de llamar a un adulto, de pedir ayuda. No quedarse, no esperar. Lo primero son los hijos, entonces, a cuidarlos un poco más. Licenciado, un placer. Muchas gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Continuamos con más Proyecto Educativo después de la siguiente pausa. Vamos a una breve pausa y ya regresa Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Instituto Carlos Saavedra Lamas. Comprometidos con la excelencia educativa desde 1980. Equipo docente de primer nivel. Excelente entorno de aprendizaje y crecimiento para niños y jóvenes. Acompañando el crecimiento. Construyendo futuro. Instituto Carlos Saavedra Lamas. Esto ha sido todo por hoy en Proyecto Educativo, este espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Te espero aquí el próximo jueves a las 21 horas, o si no, el próximo viernes a las 15 horas en la repetición. Siempre por la pantalla de Cablevisión, frecuencia 7, Somos Río Tercero. Recordá que también nos podés encontrar en la página de Facebook, Proyecto Educativo, y también en el canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Cuando somos niños, generalmente ignoramos el valor de la educación, pero cuando vamos creciendo, la vida nos demuestra que la educación puede cambiar a las personas, ayudarlas a ser libres y tener pensamiento crítico. Después de mucha búsqueda, descubrí que las personalidades que cambiaron el mundo lo hicieron gracias a la educación. La educación los condujo al conocimiento. La historia de la evolución y el conocimiento es amplia y atestigua que el mundo inspira al hombre y que el hombre transforma su mundo.
La educación es nuestro pasaporte para el futuro. Los niños y adolescentes tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. La educación es el camino para construir tu futuro. Proyecto Educativo. Un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas.